Bueno, está con nosotros el doctor Eirabedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenos días. Buenos Hay días. que ver alguna de esas figuras cuando son ancianos. ¿Cómo ¿Qué queda? es lo que queda de ellos? ¿Qué es lo que queda? Tal Los cual. restos de ellos. Sí, exactamente. Tal cual. Desinflados. Disculpe que voy a dar una indicación técnica. ¿Le pueden bajar el monitor al doctor? Ahí está. Dele, ahora sí. Hoy dije que el Papa no puede. ¿Qué es lo que el Papa puede? ¿Y qué es lo que el Papa no puede? ¿Tiene algo que ver esto con el delito? Sí, tiene que ver con el delito. El Papa, entre otras cosas, puede dar misa, recibir a dignatarios, asistir a encuentros ecuménicos, presidir sínodos, etcétera, proceder a la reforma de la organización del Vaticano, todas esas cosas propias de las funciones de sumo pontífice y de jefe de Estado, porque lo es del Estado del Vaticano. Un periodista de Córdoba informó hace unos días que el Papa iba a recibir en una audiencia privada a la madre de Víctor Hugo Saldaño, condenado a la pena de muerte en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, junto con su abogado Juan Carlos Vega. En realidad no era una audiencia como la que, por ejemplo, le ha dado en su oportunidad a la presidenta de la Argentina, a gobernadores, a ministros, a candidatos, etcétera, y a muchas otras personalidades. Era un encuentro brevísimo de apenas 2 o 3 minutos, en oportunidad de esos encuentros que se producen en la plaza. De pie, Sí, rápido, porque tiene que atender a muchísima gente que viene con los mismos dramas, con muchas preocupaciones y quiere además tener algún testimonio de reconocimiento para con la autoridad del Papa. En esa oportunidad se informó que el Papa había dicho que había rezado muchas veces por el argentino y que siguieran luchando por él. Eso es todo lo que el Papa dijo. Al día siguiente de la entrevista, o 2 días después de la entrevista, que la puso en sus justos términos, porque el periodista que había dado a conocer la nota no hizo las referencias del lugar y también del contenido y sobre todo de las posibilidades que como autoridad puede tener el Papa para interceder en favor de Saldaña. ¿Puede interceder en favor de Saldaña? Puede hablar, pero no puede interceder en modo alguno y lo voy a decir por qué. En ese mismo medio, un ex sacerdote, Adrián Vitali, escribió una nota que precisó en términos exactos la situación del Vaticano y del Papa en cuanto a este aspecto. Y dijo que primero el Vaticano tiene que derogar la pena de muerte, porque en la Iglesia Católica, en el Estado del Vaticano, existe la pena de muerte y está subsistente. Por lo tanto, muy difícilmente la máxima autoridad puede bregar, por ejemplo, puede bregar desde el punto de vista humanitario, pero le van a decir, señor, usted tiene en su Estado, en su legislación, tiene la pena de muerte. Primero deróguela y luego de la gestión. Punto 1. Ahí lo precisó muy bien el ex cura Vitali, que señaló estas limitaciones que tiene el Papa, y refiriéndose a esta entrevista y a este caso. Y también aludió a la duración de la entrevista. Segundo, dentro de unos días se va a entrevistar con el presidente de los Estados Unidos, con Obama. ¿Qué va a pasar ahí con Obama? Puede hacerle conocer su preocupación, diríamos, humana, cristiana, como se la quiera denominar. 2 aspectos que hay que destacar para que la información no sea incompleta. Estados Unidos es de verdad un país federal. Hay un presidente de la República y los estados son absolutamente autónomos y soberanos. La política exterior, etcétera, todo la lleva el Estado Nacional. Pero en todo lo demás, la legislación, etcétera, los estados provinciales, podríamos llamarlo aquí, como sería Texas, California, etcétera, son plenamente autónomos. No tienen ninguna dependencia del Poder Central. Y el Poder Central jamás le haría llegar ni siquiera la mínima inquietud a uno de esos estados.
Tercero, luego Obama ni se le ocurriría hablar con el estado de Texas. Tercero, Texas es, dentro del mundo, a pesar de ser integrante de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los 3 lugares donde más reos se ejecutan con la pena de muerte. Esto es un dato sobresaliente. Ellos se destacan por eso. Matan metódicamente 500 personas por año. No tienen ningún tipo de contemplación, no reciben ningún pedido al que le hagan o le den algún tipo de eco o de aceptación. Muchas veces personalidades, presidentes de reos que eran en realidad de otra nacionalidad, se preocupaban por la suerte de sus connacionales. Entonces, los pedidos que se le hacen al estado de Texas no tienen nunca éxito alguno. En realidad, lo que se le está pidiendo es una intervención entonces a alguien que, como el Papa, tiene en su legislación la pena de muerte. Segundo, que haga una gestión ante el presidente de los Estados Unidos que no puede intervenir ni va a intervenir, que lo va a recibir, lo va a escuchar y ni se le va a pasar por la cabeza hablar con un gobernante texano. Tercero, los texanos son absolutamente dueños de su destino, rigen su gobierno de una manera ferozmente independiente, como todo Estados Unidos, pero los texanos en particular, la tierra de Bush, para hacerlo más nítido. Y cuarto, en Texas nunca se ha aceptado la gestión de nadie del extranjero en favor de ninguna persona por el motivo que sea. Actúa la legislación, salvo que no haya posibilidad de ejecutar a alguien porque hubo una orden de la Corte Suprema de intervenir, pero también le suelen negar el poder a la Corte para intervenir en las cuestiones locales. Todo esto evidentemente lo sabían, lo sabe el abogado Vega, que ocurrió con la madre de Saldaña. Entonces la gestión no alcanzo a entender cuál es el sentido que tiene, porque no conduce absolutamente a nada. Y el último aspecto, vinculado a esto mismo, es una exposición en la Cámara de Diputados de Italia. No alcanzo a entender, Italia, ¿qué rol puede llegar a cumplir con respecto al estado de Texas, donde está radicada la causa? Primero, y por último, si interviniera Italia intercediendo ante la Unión Europea para que ésta, a su vez, hiciera propia esa causa y actuara en consecuencia, a la Unión Europea en Texas ni la escuchan. Pero estas cosas hay que decirlas. No lo registran. No lo registran ni lo tienen en cuenta. Para ellos existe Texas y nada más que Texas y los texanos. Y los de afuera, los extranjeros, los que matan o roban, cometen delitos en contra de ciudadanos de ese lugar, tienen un tratamiento muy duro, porque yo lo he comprobado durante los años que lo acompañé a Saldaño en los Estados Unidos, y todas las alternativas que vivimos con la familia Saldaño, con la madre, con la hermana, con el propio Saldaño, con el cónsul argentino en Texas, con los cónsules, porque algunos eran insensibles y hubo otro muy sensible que siempre intercedía y lo ayudaba y lo auxiliaba, y sabíamos, en definitiva, nos hicimos expertos en descifrar y en desentrañar el espíritu texano. Y son todos cowboys. Cowboy, como en el siglo XIX, todavía su mente está ahí, pero muy rico. Muy rico. Ahora, doctor, la Tienen pregunta, todo. ¿y por qué no lo han ejecutado todavía Saldaño, a pesar de la cantidad de años que pasaron? No. La primera condena a muerte fue anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por un mal procedimiento. No, porque hubo un principio racista que precisamente yo destaqué en aquella oportunidad, que era el fundamento con el cual se lo había condenado. Había un acto de discriminación
Entonces, hay que decir también la verdad. No solamente fue una cuestión defensiva. El propio procurador general del estado de Texas entendió que ese fallo estaba viciado de nulidad. Y los texanos, en la máxima jerarquía jurídica del estado de Texas, entendió que estaba mal. Entonces, en ese sentido, aliviaron el peso de la anulación de la Corte Suprema. Luego volvió al estado de Texas para que se lo juzgara otra vez sin caer en ningún acto de discriminación. No obstante eso, el estado de Texas, a través de su justicia, lo volvió a condenar a muerte. Y eso es lo que está discutiéndose. Han transcurrido 18 años desde aquel entonces, desde el año 95, desde el 26 o 25 de noviembre del año 95 hasta el presente, y ha sufrido y ha padecido Saldaño muchas tribulaciones, y ha pasado por muchas instancias, etcétera. Hace poco está pendiente de confirmación, porque está impugnada esa sentencia. Hay que tener en cuenta eso. Y un punto: a los que tienen desequilibrios mentales, como alguna vez ha tenido Saldaño, a los menores y a las mujeres que en otros estados no los ejecutan, Texas los ejecuta. Menores, mujeres y enfermos mentales. Hace poco ejecutaron a un mexicano acá, a Tamayo, un mexicano con un delito parecido, creo que había asesinado en un intento de robo, y a pesar del clamor, que me parece que hasta participó Peña Nieto, que es el presidente mexicano, todo México, a pesar de eso, fue ejecutado hace algunos días nada más. Y México, sí, la importancia enorme que tiene, y además este presidente conservador de México, mucho más todavía, para ser oído, el vecino próximo. Es un vecino. 24 horas duraron los pedidos, al día siguiente lo ejecutaron. Y lo ejecutaron igual. Gracias, doctor. Muy amable.